pareciera ser que en Argentina nos están acostumbrando a los vaivenes en relación a la declaración de servicios públicos, derogación a posterior, tiene que ver mucho con el tipo de gobierno que esté de turno. Lamentablemente, recién lo hablábamos fuera del aire, esta situación de que, bueno, depende quién esté gobernando, declara un servicio público, decide derogarlo y no es más que lo que pasó con esta ley, porque en realidad en el 2014 esto era una ley y lo que hace este decreto es incorporarle ciertos artículos y modificarles otro. No es que crea, digamos, una ley nueva, sino que se adhiere modificando a esa anterior que ya existía. Pero bueno, el desarrollo clásico del derecho administrativo en general siempre indica que las técnicas de intervención estatal son, por un lado, el poder de policía, que es la facultad que tiene de reglamentar en general, y por otro lado, el servicio público, la prestación de los servicios públicos. En general, las dudas, o sea, porque es un tema que da para hablar muchísimo, pero creo que tuve que seleccionar por ahí, y lo selecciono muchas veces en base a los comentarios de las redes, cuando digo, bueno, a ver, acá por ahí estas cosas faltan afinar algunos conceptos. Es lo mismo decir que el servicio público tiene que ver con que el Estado lo va a prestar. No, no es lo mismo. El Estado interviene de alguna manera regulando la cuestión del servicio público, pero el servicio público va a ser prestado por terceros, ¿sí? Lo único que hace el Estado en este caso es declararlo servicio público a los fines de que pueda regular la cuestión tarifaria, que al fin y al cabo es lo que termina haciendo que ciertos sectores de la sociedad no puedan acceder a tener esos servicios públicos. Cuando hablamos de servicio público, tenemos que pensar que detrás de esto hay derechos instrumentales, hay derechos humanos que no están siendo cubiertos y que el Estado debe intervenir para que todo el mundo tenga acceso. O sea, nosotros podríamos no decir que cualquier cuestión o cualquier servicio es público, pero sí aquellos en los cuales se vean vulnerados derechos de las personas que no tienen acceso. Ya la ONU lo viene diciendo y en base a muchísimas recomendaciones que incluso le hizo al Estado argentino en particular, de que el uso de las TICs, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el Internet y la telefonía móvil es un derecho humano básico, ¿sí? Porque esto está ligado no solamente al conocimiento, a la libertad de expresión, sino también a la educación. Y lo vemos hoy en día en esta situación de pandemia como muchas personas o muchos chicos que no están yendo a los colegios necesitan tener un celular o una computadora con internet para poder educarse. Sacamos la ley de el trabajo home office y si no tenemos una cuestión tan básica como el internet no la vamos a poder llevar a cabo. Entonces, definitivamente tiene que ver con derechos instrumentales de las personas, porque ya todo va más allá, ¿no es cierto?, de la propiedad, sino que hay derechos económicos, sociales, culturales y nuevos derechos, como se llaman los derechos digitales, dentro de los cuales está Internet, que deben ser garantizados por el Estado. En el derecho comparado, por ejemplo, Estados Unidos ya tiene declarado desde hace muchos años como servicio público el Internet y la telefonía móvil. Francia tiene declarado desde hace muchos años también, como otros países europeos, o sea que no es un invento de Argentina. O sea, el Estado ha decidido intervenir en esto para que sea garantizado. El decreto puntualmente, ¿qué es lo que hace? En el año 2014... el Congreso sanciona una ley en donde se declaran a las tecnologías de la información y las comunicaciones servicios públicos. En el año 2015, que esto estaba declarado particularmente en el artículo 15 de la ley. En el 2015 se deroga el artículo 15 de la ley con el objetivo de dejar libradas las reglas del mercado las situaciones concretas vinculadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces ahora lo que hace es retomarse con la incorporación nuevamente del artículo 15 tal cual estaba redactado antes e incorporar otros artículos como el de que Internet y la telefonía móvil pasan a ser servicios públicos. ¿Por qué? Porque desde el año 2014 que se votó la ley donde se sanciona la tecnología de la información y las comunicaciones como servicio público a la actualidad, la cuestión de la telefonía móvil ha avanzado muchísimo, por eso decide incorporárselo como un servicio público. Además,
establece que la autoridad de aplicación va a ser ENACOM, ¿sí? Que es la misma que regula las cuestiones de las tecnologías, y va a ser la autoridad de aplicación quien reglamente más finito las cuestiones tendientes a regular las tarifas. ¿Qué sentido tiene declarar un servicio público? Y bueno, fundamentalmente este tema. Nosotros sabemos que las tarifas es el precio que nosotros pagamos por utilizar ese servicio y que estamos obligados a pagar por utilizar el servicio porque hay una empresa privada o empresas mixtas, porque algunas son del Estado con empresas privadas, que prestan el servicio y hacen su inversión. Por eso es que el usuario tiene que pagar una tarifa. Pero además el hecho de que sea declarado servicio público incorpora un concepto nuevo que es el de la tarifa social. Nuevo no porque sea nuevo el concepto de tarifa social, sino porque pasa a tenerse en cuenta si lo declaramos servicio público. Y bueno, la tarifa social justamente es aquella con la cual se puede brindar el servicio a personas que no pueden pagar una tarifa común, ¿sí? Entonces, el Estado va a intervenir a través de las audiencias públicas, que es todo un sistema donde existe la participación de la sociedad también, para que, para que se regule la cuestión de los precios en estos servicios públicos. Se hace a través de un decreto de necesidad y urgencia porque se estima que en esta situación de pandemia es necesario que se comience a aplicar de forma urgente, y dice que aquellas regulaciones que se realizaron en los decretos presidenciales donde se suspende las actualizaciones de las tarifas de estos servicios hasta diciembre, bueno, va a seguir vigente esta normativa y no pueden dejar sin este servicio a las personas que no hayan podido pagarlo. Todo esto hasta el 31 de diciembre, esto se extiende. Entonces es un tema súper interesante que, bueno, en este caso nos toca la posibilidad de poder hablarlo acá y públicamente y bueno, siempre, como en todo, digamos, hay una pata floja y creo yo que tiene que ver acá con que más allá de que el Estado regule el servicio público, si no nos encargamos de que aquellos sectores que no tienen acceso a la telefonía, el internet y demás tengan la infraestructura entonces no sirve de nada esto. Creo que ahí está el tema, ¿no? Yo pienso mucho que el ciudadano común, como cualquiera de nosotros que pagamos los servicios, está tan espantado de cuando interviene o el Estado o el mercado, de que siempre pierde la gente, de que cuando dijeron vamos a hacer asambleas para regular el precio del gas, el gas aumentó el 400%. Es decir, hay tanta, digamos, falta de confianza en el ciudadano común en estas cosas, que aunque esté el Estado o aunque esté el mercado, siempre, lamentablemente, pagamos los platos rotos la gente de la clase media principalmente. Yo lo veo un poco así, pensando en el ciudadano común, ¿no? Sí, seguro. Igual hay muchísimos mecanismos que yo siempre digo que uno, le digo a los chicos que les doy clase de Derecho Administrativo, cuando nosotros vemos una noticia de un robo en la tele, todos conocemos el robo, más o menos cómo es la regulación, cuál es la pena, cómo funciona. Ahora, cuando hablamos de una cuestión tan esencial como los servicios públicos, seguramente no tenemos idea de cómo funciona, cuál es la reglamentación. Intencional o no, hay una falta de comunicación e información importante con respecto a este tema. Entonces eso hace que el usuario no tenga conocimiento de dónde o cómo reclamar en el momento en que se están vulnerando sus derechos. Los derechos de los usuarios y los consumidores, en este caso puntualmente si son servicios públicos o son usuarios, están garantizados en la Constitución Nacional y hay organismos en los cuales se pueden hacer reclamos administrativos previos a la necesidad de recurrir al Poder Judicial. Funcionan generalmente estos reclamos administrativos previos, así como funciona muy bien, por ejemplo, defensa del consumidor para otros casos. Pero bueno, no hay el suficiente conocimiento e información como para que el usuario pueda ir solo a reclamar. Y después que a veces el daño económico es pequeño en relación a otros juicios de los cuales uno dice, bueno, listo, me muevo, voy de un abogado que me resuelva el problema, porque a veces, no sé, estamos hablando de 1.000 pesos de diferencia y vos decís, bueno, listo, ya está, lo pago, ¿qué voy a hacer tanto lío? ¿Qué me voy a ir de un abogado que me va a cobrar? Entonces esos daños pequeños hacen de que por ahí el usuario no tome carta en el asunto para poder ir a reclamar. Por eso son muy importantes los reclamos colectivos en este tipo de cuestiones. Bueno, para eso estamos acá, para informarle a la gente.
Sí, nos Cualquier falta un persona montón que de tenga- tiempo, pero ya vamos a tener más No, tiempo. pero, seguramente con el tiempo podemos dar respuesta a mucha gente que esté interesada en saber estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo lo Seguramente. que quería dejar claro que me parece que fue un poco la movida mediática que hubo de decir, uy, ahora el Estado se va a apropiar Claro. de las empresas. No, no, no. La declaración de servicio público es, el Estado tiene facultad de regulación, pero las empresas privadas o mixtas son aquellas que van a seguir prestando el servicio.